Siempre creí que conocía cada rincón de mi casa, cada sonido, cada respiro en sus paredes. Pero con el tiempo, el silencio empezó a sentirse distinto, pesado, casi incómodo. Había algo que no encajaba, una sombra que se colaba entre los días normales. Yo cerraba los ojos, fingiendo que no pasaba nada, pero en el fondo, lo sabía. Mi esposo ya no era el mismo. Sus palabras eran breves, sus gestos distantes, y su mirada se apagaba cuando se posaba en mí. Decía que estaba cansado por el trabajo, que eran las presiones de la oficina. Yo quería creerle. Necesitaba creerle. Pero dentro de mí, la duda crecía como una herida silenciosa. La niñera de mi hija siempre fue amable, sonriente, perfecta en apariencia. Yo le confiaba lo más valioso que tenía. Y jamás pensé que pudiera traicionarme. Pero empecé a notar cosas pequeñas, una risa más larga de lo normal, una mirada que brillaba demasiado cuando él estaba cerca. Eran detalles que no podía ignorar. Cada día me dolía más. El roce de sus manos al pasarle un vaso, las conversaciones que parecían tener más complicidad de la necesaria. Yo me decía a mí misma que estaba exagerando, que eran imaginaciones, pero en lo profundo, una parte de mí gritaba la verdad. Estaban cruzando un límite que nunca debió romperse. Las noches se convirtieron en un suplicio. Él llegaba tarde, siempre con una excusa, listan juntas, pendientes, llamadas interminables. Pero su ropa no olía a oficina, olía a perfume, a un aroma dulce y ajeno que no era el mío. Y yo, en silencio, abrazaba las sábanas vacías como si fueran una mentira piadosa. Mi hija era mi refugio. Cuando la veía sonreír, cuando me abrazaba con sus brazos pequeños, sentía fuerzas para seguir. Yo no quería que creciera viendo lágrimas, ni escuchando gritos. Entonces callaba, aunque por dentro me estuviera rompiendo. Fingía normalidad, aunque ya no quedaba nada normal. Era como cargar una bomba a punto de estallar. Cada gesto, cada palabra de ellos era un recordatorio cruel de lo que se cocinaba a mis espaldas. Yo caminaba sobre cristales rotos, sonriendo mientras mis pies sangraban. Nadie lo veía, nadie lo escuchaba. Era mi tormento secreto. Las semanas se hicieron meses, y me convertí en actriz de mi propia vida. El comedor era el escenario, y cada cena era una obra ensayada donde fingíamos ser una familia feliz. Yo me tragaba las palabras, escondía las lágrimas y rezaba porque, de alguna forma, estuviera equivocada. Pero en el fondo, lo sabía. La verdad estaba ahí, aguardando el momento de salir a la luz. Y aunque mi corazón quería engañarse, aunque mi mente pedía calma, la certeza ya vivía en mí. Tarde o temprano, la máscara caería. Y ese día, yo ya no tendría dónde esconderme. Aquel día comenzó como tantos otros, con la rutina repitiéndose como un reloj. Pero había algo distinto, un presentimiento extraño que no me dejaba respirar tranquila. Mi hija despertó con fiebre. Sus mejillas ardían y su cuerpo pequeño temblaba bajo las sábanas. Mi corazón de madre no podía dejarla sola. En el trabajo no lograba concentrarme. Las palabras de mis compañeros pasaban como ruido lejano, y mi mente solo pensaba en ella. Cada minuto era un tormento. Cada correo una excusa para mirar el reloj. Decidí salir antes de tiempo. Necesitaba volver a casa, necesitaba abrazarla. El camino se me hizo eterno. El volante resbalaba entre mis manos sudorosas. Los semáforos parecían enemigos que me detenían. El corazón me golpeaba en el pecho. Una mezcla de ansiedad y miedo que no sabía explicar. No era solo la fiebre de mi hija, era algo más oscuro, algo que me esperaba. Al abrir la puerta, el silencio me golpeó como nunca. No estaba la televisión encendida, ni los juguetes regados, ni el eco alegre de una casa viva. Solo un vacío denso, incómodo, que me heló la piel. Dejé mi bolso en el sofá y avancé con pasos lentos, sintiendo que algo estaba mal. Llamé a mi hija, pero no respondió. Mi voz sonó débil, extraña, como si no quisiera interrumpir ese silencio. Entonces lo escuché en una risa baja, íntima, escondida detrás de una puerta. Una risa que no pertenecía a mi hija, sino a alguien que yo conocía demasiado bien. Mi sangre se congeló. Era la voz de la niñera, mezclada con otra, más grave. La di mi esposo. No necesitaba abrir esa puerta para entender. El corazón lo supo antes que mis ojos. Y aún así,
Caminé hacia allí, cada paso pesando como una cadena en mis pies. La mano me temblaba cuando giré la perilla, y lo que vi al otro lado confirmó cada sospecha, cada herida, cada noche de insomnio. Ellos estaban ahí, juntos, culpables, sorprendidos en su propio engaño. Mis ojos ardieron, pero mi boca no pudo pronunciar ni una sola palabra. Sentí que el suelo desaparecía, que mi mundo entero se rompía en pedazos imposibles de volver a armar. Ellos no eran solo dos personas, eran las personas en quienes más había confiado, y me habían apuñalado en el corazón dentro de mi propia casa. Pero entre lágrimas y rabia recordé lo más importante. Mi hija seguía enferma, seguía necesitando de mí. No podía desmoronarme frente a ellos. No podía darles el poder de verme rota. Respiré profundo, recogí mis pedazos y corrí hacia ella. Entré en su habitación con el corazón ardiendo y las manos temblorosas. Mi niña estaba acostada, con el rostro rojo por la fiebre y los ojos pesados. Cuando me vio, sonrió débilmente, como si yo fuera todo lo que necesitaba. Ese gesto me partió el alma y me dio fuerzas al mismo tiempo. Se aferró a mi mano con la suya pequeña, y sentí que el mundo se detenía. Mientras mi vida se derrumbaba en el pasillo, ella seguía viéndome como su refugio. Yo quería llorar, quería gritar, pero me tragué todo. Ella no merecía cargar con la suciedad de las mentiras de los adultos. Le acaricié el cabello húmedo por el sudor y le susurré que todo estaría bien. Aunque mi voz se quebraba por dentro, intenté sonar firme. Ella me miró con esos ojos febriles y cansados, y yo juré que jamás la dejaría enfrentar sola nada en esta vida. Ella era mi única verdad. Desde el pasillo escuché pasos. Eran torpes, inseguros, como si quisieran acercarse y retrocedieran a la vez. No quise mirar. No me importaban. Todo lo que importaba estaba frente a mí, en esa cama. Todo lo demás podía arder, y yo no movería un dedo para apagarlo. Fue entonces cuando mi hija susurró algo que me heló. Me pidió llamar a su abuelo. Mi respiración se detuvo. Ella nunca pedía eso. Nunca. Y yo sabía lo que significaba. Mi padre no era un hombre cualquiera. Era el más temido, el que cargaba la última palabra en la familia. Titubeé, pero ella insistió. Sus ojos me rogaban como si esa llamada pudiera curarla. No tuve valor para negarle nada. Tomé el celular con las manos sudorosas y marqué un número que había evitado por años. Cada tono en la línea me atravesaba como un cuchillo. Él contestó con su voz grave, imponente, que me devolvió a mi infancia. ¿Qué pasa?, preguntó, sin rodeos, sin suavidad. ¿Trug saliva? Incapaz de hablar, pero mi hija me quitó el teléfono con sus manos frágiles. Yo la vi, sorprendida, mientras lo llevaba a su oído. Su voz, entrecortada por la fiebre, contó todo con inocencia brutal. Dijo lo que había visto, lo que había escuchado, lo que yo no podía decir. No había odio en sus palabras, solo la pureza de quien no sabe mentir. Y en esa sinceridad selló el destino de todos. Cuando me devolvió el teléfono, escuché a mi padre decir una frase que aún retumba en mi pecho: «Anija, no llores. Voy para allá ahora. Y cuando llegue, nadie volverá a traicionar lo que es tuyo». Mi padre siempre fue un hombre duro, de esos que no necesitan levantar la voz para imponer respeto. Crecí entre su sombra y su autoridad, aprendiendo a temerlo tanto como a buscar su protección. Durante años intenté mantener distancia, formar mi propio camino, pero ahora, en medio de mi ruina, era a él a quien necesitaba. El reloj avanzaba lento, y cada minuto se sentía como una condena. Sabía que cuando llegara, nada sería igual. No era un hombre de medias tintas, no conocía la palabra compasión cuando se trataba de justicia. Y aunque me asustaba su carácter, dentro de mí una parte rogaba por su llegada. Cuando escuché el motor del coche afuera, mi piel se erizó. El crujido de la puerta abriéndose fue como un trueno en medio del silencio. Mis manos sudaban. Mi respiración se aceleraba. En cuanto lo vi entrar, su sola presencia llenó la casa con un peso imposible de ignorar. No preguntó nada. Su mirada recorrió cada rincón, hasta detenerse en mí. Era como si pudiera leer en mis ojos todo lo que había pasado. Después, giró lentamente hacia el pasillo, y sé que supo la verdad sin que nadie pronunciara una palabra. Su silencio era más fuerte que cualquier grito. Mi esposo apareció, intentando sostener la compostura, pero en presencia de mi padre,
No era más que una sombra. Lo vi encogérselo y pecuego. Lo vi derrotado sin que mi padre siquiera se acercara. Y en ese momento entendí la justicia estaba en camino. Y nadie podía detenerla. La niñera intentó hablar, justificar, inventar alguna mentira que suavizara la escena. Pero mi padre levantó una mano y ella cayó de inmediato. Su rostro pálido reflejaba un miedo que yo misma había sentido tantas veces. Nadie podía enfrentarse a él, ni siquiera con palabras. Yo observaba todo desde el umbral de la habitación de mi hija. Mi corazón era un mar de contradicciones en miedo, alivio, rencor, esperanza. Temía lo que él pudiera hacer, pero al mismo tiempo me aferraba a la certeza de que, por primera vez en mucho tiempo, alguien estaba de mi lado. Mi hija lo llamó con voz débil, y vi algo que me desgarró. Él, aquel hombre de hierro, se arrodilló junto a su cama y le tomó la mano con ternura. Le prometió que todo estaría bien. No era un consuelo vacío, era enjuramiento. Y cuando mi padre juraba algo, lo cumplía. Au Levantars. Me miró directamente a los ojos. No hubo dulzura ni abrazo, solo una sentencia dura, inevitable. Ahora me vas a contar todo, hija. Y cuando termines, te prometo que nadie volverá a traicionarte. Me temblaban los labios al intentar hablar. Había callado tanto tiempo, había ignorado tanto dolor, que ahora no encontraba las palabras. Pero mi padre esperaba, y su paciencia era tan peligrosa como su furia. Cerré los ojos y dejé que mi corazón hablara. Le conté sobre las noches largas, sobre las excusas frías y los perfumes ajenos. Le hablé de las miradas cómplices, de las risas que me desgarraban desde el pasillo. Mi voz se quebraba, pero seguí, porque cada palabra era un cuchillo que sacaba la podredumbre que me estaba consumiendo. Mi esposo intentó interrumpirme. Dijo que eran exageraciones, que estaba malinterpretando todo, pero mi padre lo miró con un silencio tan cortante que se cayó de inmediato. Nadie podía manipular a mi padre, y mucho menos alguien que ya había sido descubierto en su mentira. La niñera lloraba, temblando en un rincón. Murmuraba que no había querido, que había sido un error. Yo la miré, sintiendo una rabia fría recorrerme las venas. Ella había tocado lo más sagrado de mi vida, y pretendía justificarlo con lágrimas. Mis lágrimas también eran reales, pero las mías nacían de la traición. Cada palabra que pronunciaba era como arrancar un peso del pecho. Sentía la mirada de mi padre clavada en mí, seria, implacable. No había compasión en sus ojos, solo justicia. Él no necesitaba pruebas, porque la verdad ya estaba desnuda frente a todos. Cuando terminé, el silencio se volvió insoportable. Nadie respiraba, nadie se atrevía a moverse. Mi padre alzó la cabeza, como si cargara sobre los hombros la sentencia que estaba a punto de dictar. Yo lo conocía demasiado bien. Sabía que lo que venía no tendría marcha atrás. Mi esposo sudaba, con el rostro desencajado. Intentaba encontrar palabras, pero su voz no le salía. Nunca lo había visto así, derrotado, quebrado, sin poder de reacción. Y aunque me doliera, aunque aún lo amara en alguna parte perdida de mi corazón, entendí que lo había perdido para siempre. La niñera cerró los ojos, como esperando un castigo inmediato. El aire estaba tan tenso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera yo. Sabía que mi papel había terminado, había dicho mi verdad, y ahora la justicia de mi padre tomaría el control. Él me tomó la mano, fuerte, firme, como cuando era niña, y me llevaba de la escuela. YNVS, baja, me dijo Ann, ya basta de lágrimas. Hija, ahora es mi turno. La sala de mi casa se transformó en un tribunal. No había jueces, ni abogados, ni testigos. Solo mi padre, de pie como un muro de hierro frente a él, los culpables que temblaban bajo su mirada. Yo estaba detrás, abrazando a mi hija, sintiendo que el destino se escribía en ese instante. Mi padre caminó despacio, cada paso resonando como un martillo. Sus ojos se posaron en mi esposo primero, analizando cada gesto, cada mentira escondida en sus facciones. Después, volteó hacia la niñera que no paraba de llorar. El silencio era tan intenso que hasta el reloj de la pared parecía contener la respiración. ¿Tienen algo que decir?, preguntó con voz grave, sin elevarla, pero lo suficiente para helarles la sangre. Mi esposo abrió la boca,
pero no salió nada. La niñera apenas murmuró un perdón ahogado en lágrimas. Mi padre solo los observaba, como un juez que ya sabía la condena. Yo no quería venganza, quería respuestas. Quería entender cómo pudieron destruir lo que teníamos, cómo pudieron burlarse de mí bajo mi propio techo. Pero no hubo explicaciones. No hubo justificación que pudiera aliviar el dolor. Lo único que quedó fue la certeza de que me habían robado algo que jamás volvería. Mi hija, aún débil, me miró con sus ojos grandes y febriles. No entendía todo lo que pasaba, pero sabía que algo había cambiado para siempre. La apreté contra mi pecho y supe que ella sería la razón por la que resistiría. No importaba lo que dictara mi padre, a mi deber era protegerla. Entonces mi padre habló. No hay nada más que escuchar. Lo que hicieron no tiene perdón. Su voz retumbó en las paredes, dejando claro que su decisión ya estaba tomada. Mi esposo bajó la cabeza, derrotado. La niñera sollozaba sin consuelo. ¿Y yo? Yo solo temblaba. La tensión era tan grande que sentí que me faltaba el aire. Mi padre no levantaba la voz, pero cada palabra pesaba como una piedra sobre nuestros hombros. Sabía que lo que viniera después cambiaría nuestras vidas para siempre, y yo no podía detenerlo. En esta casa, dijo con firmeza, nadie vuelve a traicionar a mi sangre sin pagar el precio. Sus ojos brillaban de ira contenida, y yo vi el miedo reflejado en los rostros de los culpables. Era el final de una mentira y el inicio de un castigo. Me quedé en silencio, con el corazón hecho pedazos. Quería gritar, quería llorar, quería huir. Pero no me moví, porque sabía que aunque doliera, esa era la única forma de cerrar la herida, y que desde ese día nada volvería a ser igual. Después de las palabras de mi padre, la casa quedó sumida en un silencio que dolía más que cualquier grito. Nadie se movía, nadie respiraba fuerte. El aire era tan espeso que sentía que se podía cortar con un cuchillo. Yo tenía las manos frías, abrazando a mi hija como si fuera mi única tabla de salvación. Mi esposo estaba sentado, con la cabeza gacha, incapaz de mirarme. Nunca lo había visto así, derrotado, sin máscaras ni excusas. Lo que más me dolía era que no intentaba luchar. No pedía perdón con la fuerza de quien teme perderlo todo. Era como si ya hubiera aceptado su condena. La niñera lloraba sin parar, temblando con cada sollozo. Pero sus lágrimas no me conmovían. Eran lágrimas tardías, inútiles, incapaces de borrar las sonrisas que compartió a escondidas. Yo la miraba y sentía una mezcla de rabia y desprecio, porque había puesto sus manos en lo más sagrado a mi familia. Mi padre permanecía de pie, firme, como una estatua de hierro. Su silencio era más poderoso que cualquier palabra. Yolo Kenosha no necesitaba gritar para destruir a alguien. Solo bastaba su mirada, esa certeza de que lo que había visto y oído ya era suficiente para dictar sentencia. Yo, en cambio, sentía el corazón en pedazos. Quería hablar, quería soltar todo lo que me quemaba por dentro. Pero las palabras no salían. Tenía miedo de que, al abrir la boca, mi dolor explotara y me dejara vacía. Entonces solo respiré hondo y apreté más fuerte la mano de mi hija. El reloj avanzaba lento, marcando segundos que parecían horas. Yo pensaba en todo lo perdido, en la confianza, la inocencia, la seguridad de mi hogar. Todo se había esfumado en un instante, y aunque mi padre estuviera ahí para defenderme, sabía que había heridas que ni él podía curar. Mi hija me miró con sus ojos cansados, y entendí que no podía dejarme arrastrar por el rencor. Ella me necesitaba entera, no rota. Mi deber era ser su refugio, aunque yo misma estuviera buscando dónde sostenerme. Esa pequeña mirada fue suficiente para recordarme que aún tenía algo por lo que luchar. El silencio se volvió insoportable, así que cerré los ojos y pedí fuerzas. No fuerzas para vengarme, sino para resistir, para levantarme de las cenizas, aunque todos a mi alrededor se derrumbaran, porque mi vida no podía quedarse atrapada en ese momento de traición eterna. Cuando abrí los ojos, me prometí algo: no iba a dejar que esta herida definiera el futuro de mi hija. No podía cambiar lo que había pasado, pero podía decidir qué hacer con el dolor. Y esa promesa silenciosa se convirtió en mi único alivio en medio del desastre. Miré a mi esposo y sentí un frío que me recorrió hasta los huesos. Ese era el hombre con el que había compartido sueños,
con el que había construido un hogar. Ese era el padre de mi hija. Y sin embargo, frente a mis ojos, era también el rostro de la traición más cruel que había vivido. Sus labios se movieron, como intentando pronunciar un perdón, pero su voz se ahogó en su garganta, tal vez porque sabía que ya no había palabras suficientes, o tal vez porque ni él mismo se creía capaz de arrepentirse de verdad. Yo lo observaba y sentía que ya no lo conocía. La niñera evitaba mirarme. Su rostro estaba marcado por el miedo, pero en el fondo aún podía ver el brillo de lo prohibido que había compartido con él. Era una mezcla de vergüenza y recuerdo, y eso me desgarraba más que sus lágrimas, porque en su mirada aún había rastros de lo que me habían robado. Yo pensaba en todas las veces que confié en ella, en cómo le abrí las puertas de mi hogar. La traté como a una hermana menor, alguien en quien podía confiar ciegamente. Y ella, con esa confianza, había clavado un puñal en mi espalda. La rabia me ardía en la garganta por Ono Wright. Mi padre los miraba sin pestañear. El juicio seguía en pie, y cada segundo que pasaba era más insoportable. Nadie se atrevía a romper el silencio. La verdad estaba ahí, frente a todos, desnuda y sangrante. Y yo me preguntaba, ¿por qué duele más cuando la traición viene de quienes más amas? Mis ojos se llenaron de lágrimas por Ono Lori. Había llorado demasiado en silencio. Había escondido mis sospechas durante meses. Ahora, frente a ellos, ya no iba a regalarles mis lágrimas. Quería mostrarles que, aunque rota, aún podía mantenerme en pie. Cada vez que los miraba juntos, recordaba las risas en los pasillos, los secretos compartidos a mis espaldas. No eran solo amantes, eran cómplices de una mentira que me arrancó la paz. Y esa imagen se clavó en mí como una herida que tardaría años en cerrar. Mi padre habló finalmente, con voz baja pero firme. ¿Se dan cuenta de lo que han hecho? Nadie respondió porque en esa sala ya no había excusas posibles. Solo quedaba el peso de la vergüenza, el rostro de la traición y mi vida hecha pedazos frente a mí. Y mientras los miraba, entendí que nunca más volvería a ser la misma. Había perdido algo que no se recupera en la confianza, y sin confianza, el amor no existe. Ese día lo aprendí de la manera más cruel. Recordé el día de mi boda, sus palabras temblorosas prometiéndome fidelidad eterna. Recordé la emoción de sus ojos cuando sostuvo a nuestra hija por primera vez. Recordé los planes que hicimos, los sueños compartidos, las noches de complicidad. Todo eso, ahora, se desmoronaba como un castillo de arena frente a una ola. Las promesas se convirtieron en mentiras, los recuerdos en cuchillos. Cada imagen feliz se mezclaba con la traición, como si el pasado también hubiera estado manchado desde el principio. Era un dolor imposible de describir, porque no solo había perdido a un esposo, había perdido a mi mejor amigo. Yo quería preguntarle por qué, quería gritarle que le faltaba, que hice mal, por qué me había destrozado a Cian, pero no lo hice. Porque entendí que las respuestas nunca sanarían lo que sentía, que aunque me dijera 1000 veces que se arrepentía, las promesas ya estaban rotas para siempre. La niñera sollozaba, pidiendo perdón, pero sus palabras eran huecas. Un perdón no cura la herida de una traición. Un perdón no devuelve la confianza robada, ni la paz arrebatada. Un perdón no puede reparar lo que destruyó con sus manos y su sonrisa. Mi padre me miraba en silencio, y en sus ojos vi algo que rara vez mostraban dolor. No por ellos, sino por mí. Tal vez por primera vez entendía lo que era ver a su hija traicionada, rota, destruida por alguien en quien había confiado. Y aunque no dijo nada, lo sentí. Mi hija dormía en mis brazos, ajena a la tormenta que la rodeaba. Su respiración tranquila era mi único consuelo. Ella no merecía crecer con estas cicatrices. No merecía cargar con las mentiras de los adultos. Por ella, tenía que encontrar una salida, aunque aún no supiera cuál. El silencio volvió a reinar en la sala, y yo sentí que cada segundo era eterno. Todo había cambiado. Ya no había vuelta atrás. La promesa que alguna vez me dio sentido estaba rota, y nada en el mundo podía volver a unir sus pedazos. Me levanté lentamente, con la niña en brazos. No Meyer Atras no necesitaba hacerlo. Ya había visto suficiente para cargar con ese recuerdo toda mi vida. Caminé hacia la puerta como si huyera de una tumba, porque eso era lo que había quedado en el entierro de mi matrimonio. Y mientras salía,
Una certeza me atravesó en ese dolor, me marcaría para siempre, pero también me haría más fuerte, porque aunque las promesas se rompan, el amor de madre jamás se quiebra. Y era ese amor el que me mantendría viva. Esa noche, cuando por fin quedamos solas, llevé a mi hija a su habitación y me senté a su lado. Ella dormía profundamente, agotada por la fiebre, ajena al caos que había caído sobre nuestro hogar. La observé en silencio, y mis lágrimas empezaron a caer una tras otra, como lluvia que no podía detener. Lloré por todo lo perdido, por la confianza rota, por la inocencia arrebatada, por el hogar que ya no existía. Lloré como mujer traicionada, pero sobre todo como madre que debía ser fuerte cuando lo único que quería era derrumbarse. Cada lágrima era un grito que no me atrevía a soltar en voz alta. Me miré en el espejo del armario, con los ojos hinchados y el rostro desfigurado por el llanto Opinasmi Rikonosha. Aquella mujer que alguna vez soñó con un matrimonio feliz ya no existía. En su lugar había una madre cansada, herida, pero aún de pie. Y esa era la única fuerza que me quedaba. El eco de las voces en la sala seguía resonando en mi cabeza. Las súplicas de la niñera, el silencio cobarde de mi esposo, la sentencia firme de mi padre. Todo giraba como un torbellino imposible de detener. Cerré los ojos, deseando despertar de una pesadilla. Pero no, esa era mi vida ahora. Pensé en recoger lo poco que me quedaba y marcharme lejos. Un lugar donde mi hija pudiera crecer sin sombras, sin mentiras. Pero el miedo me paralizaba. ¿Cómo empezar de nuevo con el corazón hecho trizas? ¿Cómo reconstruir algo cuando todo lo que tenía era polvo entre mis manos? Me prometí no llorar frente a mi hija. Ella no merecía ver mi dolor, no merecía cargar con culpas que no eran suyas. Así que limpié mi rostro, sequé mis lágrimas y practiqué una sonrisa falsa frente al espejo. Esa sería mi nueva máscara fuerte por fuera, rota por dentro. La noche se hizo eterna. Escuchaba cada ruido de la casa como si fuera un recordatorio del veneno que se había infiltrado en ella. Cada rincón estaba marcado por la traición, y ya no se sentía como un hogar. Era una prisión de recuerdos, una cárcel de mentiras. Me acosté junto a mi hija, acariciando su cabello mientras dormía. Le prometí en silencio que nunca la dejaría sola, que aunque yo me sintiera perdida, ella siempre tendría mi amor. Y esa promesa fue lo único que me sostuvo en medio de la oscuridad. Al cerrar los ojos comprendí que no podía cambiar lo que pasó, pero sí podía decidir qué hacer con lo que quedaba. Y aunque mi corazón sangraba, sabía que mis lágrimas escondidas serían la semilla de la fuerza que algún día florecería. A la mañana siguiente, mi padre me llamó a la cocina. Su voz era firme, pero no había enojo en ella. Me senté frente a él, temblando todavía por todo lo que había ocurrido. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no iba a juzgarme, sino a hablarme como un padre de verdad. Lo que pasó no tiene arreglo, me dijo con serenidad. Pero tú no puedes quedarte en el suelo. Tienes una hija y ella depende de ti. El dolor que sientes no desaparecerá, pero puedes decidir qué hacer con él. Sus palabras eran duras, pero llevaban una verdad imposible de negar. Yo lo miraba, con lágrimas contenidas en los ojos. Siempre lo había visto como un hombre implacable, incapaz de mostrar ternura. Pero en ese instante descubrí un lado distinto, el de un padre que, aunque a su manera, me quería y me quería fuerte. Era extraño, pero reconfortante. Ese hombre ya no es tu esposo, continuó. Dejó de serlo cuando decidió traicionarte. Ahora tienes dos caminos: en quedarte atrapada en la herida o usarla para levantarte. Pero recuerda, hija, tu niña merece una madre que luche, no una que se rinda. Sentí un nudo en la garganta. Quise responder, pero no pude. Sus palabras se clavaban en mí como espinas, pero también me despertaban. Era como si me estuviera sacudiendo de un sueño pesado, obligándome a abrir los ojos y ver que aún había vida después de la traición. Él tomó mi mano, algo que casi nunca hacía. Su gesto fue fuerte, firme, pero tenía un calor extraño, casi paternal. Yo estaré aquí, hija, dijo, no para decidir por ti, sino para recordarte que no estás sola. Y quien vuelva a lastimarte, me enfrentará primero a mí. Por primera vez en días, respiré hondo. Sentí que no todo estaba perdido, que aunque mi matrimonio hubiera muerto,
Aún tenía un pilar en el que apoyarme. No era el amor suave de una pareja, sino el amor duro de un padre. Y en ese momento, eso era suficiente. Me di cuenta de que la vida me estaba obligando a reinventarme, que debía aprender a caminar sin él, a criar a mi hija con mi propia fuerza. No sería fácil, pero tampoco imposible. Y cada palabra de mi padre resonaba como un recordatorio de que aún tenía un futuro. Salí de esa cocina con el corazón un poco más firme. Seguía rota, sí, pero ya no completamente derrotada. Había recibido el consejo más duro y más sincero al levantarme. Y aunque me temblaran las piernas, supe que ese sería mi siguiente paso. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, escuchando la respiración tranquila de mi hija. Mi mente era un campo de batalla, recuerdos felices contra imágenes de traición, el dolor contra la necesidad de seguir adelante. No sabía qué camino tomar, pero sabía que debía elegir pronto. Pensé en perdonarlo, en darle una segunda oportunidad, en creer en sus lágrimas, en reconstruir lo destruido. Pero apenas lo imaginaba, sentía que me asfixiaba, porque perdonar no era olvidar. Y yo nunca podría borrar lo que había visto con mis propios ojos. También pensé en irme, en empacar unas maletas y desaparecer. Buscar un nuevo comienzo lejos de todos, un lugar donde mi hija pudiera crecer sin sombras ni murmullos. Pero el miedo me atrapaba. ¿Sería lo suficientemente fuerte para empezar desde cero? ¿Podría sobrevivir a la soledad? Las horas pasaban lentas, y mi corazón parecía dividirse en 1000 pedazos. Por un lado, la herida sangrante que no me dejaba respirar; por el otro, la voz de mi padre resonando en mi mente diciéndome que debía levantarme, que debía luchar. No por él, no por mí, sino por mi hija. Cerré los ojos y la imaginé Mayoere, preguntándome qué había hecho yo cuando todo se derrumbó. No quería que me recordara como una mujer débil, atrapada en su dolor. Quería que supiera que, aunque me habían traicionado, nunca dejé de luchar por ella. La madrugada avanzaba, y en ese silencio me hice una promesa. No iba a rogar por amor donde no quedaba nada. No iba a mendigar respeto a quien lo había despreciado. Mi dignidad, aunque herida, sería el arma con la que protegería mi futuro y el de mi hija. Las lágrimas volvieron, silenciosas, pero diferentes. No eran lágrimas de derrota, sino de liberación. Cada una caía como un pedazo de miedo que se desprendía de mí. Era el inicio de una nueva fuerza que no sabía que tenía. Miré a mi hija dormir, con su carita inocente, y sentí un fuego encenderse en mi pecho. Ese sería mi motivo para no rendirme, para enfrentar lo que viniera, aunque doliera. Ella era mi motor, mi razón, mi vida entera. Cuando amaneció, lo supe con certeza. No tenía todas las respuestas. No sabía cómo sería el camino, pero había tomado una decisión: a no dejar que la traición me definiera. Iba a convertirme en la mujer y la madre que mi hija necesitaba. La mañana llegó con un silencio diferente. El sol entraba por la ventana, pero no traía consuelo. Me levanté temprano, preparé las cosas de mi hija y me senté en la mesa con un café frío entre las manos. Sabía que ese día debía tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Mi esposo estaba en la sala, con los ojos rojos de no dormir. Intentó hablar, pero yo levanté la mano. Ya no quería excusas, ya no quería promesas vacías. Lo que había visto no se borraba, lo que había sentido no tenía cura. El adiós ya estaba escrito en mi corazón. Me miró con desesperación. Buscaba alguna señal de esperanza en mis ojos, pero lo único que encontró fue vacío, porque ya no quedaba nada que rescatar. El amor había muerto en aquella puerta donde los descubrí juntos, y lo único que quedaba eran cenizas. «Te vas a ir», le dije con una voz que ni yo reconocí. Firme, segura, sin temblores, por el bien de nuestra hija, por mi dignidad y porque ya no hay nada entre nosotros. «Te vas a ir y no vas a volver a cruzar esta puerta como esposo». Él quiso protestar, pero no pudo. Mi padre estaba detrás de mí, firme, vigilante, como un guardián de hierro. Nadie se atrevía a desafiarlo. Yo sabía que esa era mi última carta de fuerza, y que sin él quizás no habría tenido el valor. La niñera ya no estaba. Se había ido la noche anterior, huyendo con su vergüenza. Su ausencia no aliviaba nada.
porque ella no era la raíz, solo la complicidad. El verdadero quiebre había venido de él, de la persona a la que yo le había entregado mi vida. Mi hija aún dormía, ajena a lo que ocurría, y por ella quise mantener la calma. No quería que recordara gritos ni insultos, sino un cierre limpio, una separación que, aunque dolorosa, le mostrara que la dignidad siempre debe ir primero. Cuando él salió con su maleta, sentí un vacío inmenso en el pecho. Era el final de una etapa, el entierro de una historia, pero al mismo tiempo era también el inicio de otra. Cerré la puerta con lágrimas en los ojos y supe que ese adiós era inevitable. Me quedé sola frente a la puerta cerrada. Respiré hondo. Limpié mis mejillas y susurré para mí misma: no más lágrimas por quien no supo valorarme. Hoy empiezo a escribir una vida nueva. Los primeros días fueron los más duros. Cada rincón de la casa estaba lleno de recuerdos, su risa en la sala, sus pasos en el pasillo, el olor de su ropa en el armario. Era como vivir en un museo de lo perdido, un lugar donde todo me recordaba lo que ya no era. Las noches eran interminables. Me recostaba al lado de mi hija, buscando refugio en su calorcito, pero cuando ella dormía profundamente, el silencio me devoraba. Pensaba en todo lo que había sucedido y me preguntaba cómo había llegado a ese punto sin darme cuenta antes. Había momentos en los que la rabia me dominaba. Quería romper fotos cartos, borrar cualquier huella de su existencia, pero luego recordaba que, aunque él me traicionó, seguía siendo el padre de mi hija, y ella no merecía que yo le borrara una parte de su historia. También había momentos de tristeza infinita. Me sentaba frente a la ventana, viendo el cielo oscuro, y pensaba en lo mucho que había amado, en cómo entregué todo, sin guardarme nada, y en cómo, aún así, no fue suficiente para que me respetara. La soledad pesaba como una piedra, pero poco a poco descubrí algo: no estaba completamente sola. Tenía a mi hija, que con sus abrazos pequeños me recordaba que aún había vida. Y tenía a mi padre, que aunque duro, seguía siendo mi sostén en medio del derrumbe. Comencé a escribir en un cuaderno, desahogando lo que no podía decir en voz alta. Cada palabra escrita era un suspiro liberado, una parte del dolor que dejaba atrás. Era mi forma de no dejar que la soledad me destruyera. Las mañanas se hicieron un poco más llevaderas. Preparaba el desayuno, vestía a mi hija, la llevaba a la escuela. La rutina me obligaba a seguir en movimiento, aunque el corazón aún estuviera hecho pedazos. Y descubrí que el movimiento era en sí una forma de sanar. A veces, cuando ella me sonreía, sentía un rayo de luz atravesar la oscuridad. Era como si su inocencia me recordara que la vida aún podía tener belleza, aunque yo estuviera herida. Esa chispa me mantenía en pie. Con el tiempo entendí que la soledad no era un enemigo, sino un maestro. Me estaba enseñando a escucharme, a conocer mi fuerza, a descubrir que podía sostenerme sola. Y aunque doliera, empecé a aceptar ese eco como parte de mi renacimiento. Los días se convirtieron en semanas, y yo comencé a notar algo distinto en mí. El dolor seguía, pero ya no me paralizaba. Había una chispa de determinación que crecía lentamente, como una semilla enterrada bajo la tierra. Una fuerza que nunca pensé que tenía. Me levantaba temprano, preparaba el desayuno, organizaba la casa, no porque tuviera ganas, sino porque era necesario. Y cada tarea cumplida me recordaba que aún podía, que aunque me habían roto, aún tenía la capacidad de sostener a mi hija y a mí misma. Empecé a mirarme en el espejo de otra manera. Ya no veía solo la tristeza en mis ojos. También veía a una mujer que, poco a poco, estaba aprendiendo a levantarse, que había caído en lo más hondo, pero no se había quedado allí. Y eso me llenaba de orgullo silencioso. Las palabras de mi padre seguían resonando en mi mente: tienes que levantarte, y entendí que no era solo un consejo, era una verdad. Porque si me quedaba en el suelo, la traición ganaba, y yo no iba a dejar que el dolor fuera la última palabra en mi historia. Cada vez que mi hija me abrazaba, sentía que esa fuerza se multiplicaba. Ella no necesitaba una madre perfecta, necesitaba una madre valiente, una que aunque llorara de noche, se levantara cada mañana para darle amor. Y yo estaba decidida a ser esa madre. La tristeza aún aparecía, sí. Había noches en que el llanto me sorprendía en la oscuridad, pero ya no era un llanto de derrota, sino de desahogo. Llorar
se convirtió en una forma de limpiar el alma, de dejar espacio para la esperanza. Comencé a hacer planes pequeños, a llevar a mi hija al parque, retomar un curso que había abandonado, pintar las paredes de la casa, cosas simples, pero que me devolvían la sensación de tener el control de mi vida. Eran pasos diminutos hacia un futuro nuevo. La rabia también fue cambiando. Ya no me consumía, ya no me envenenaba, se transformó en determinación, en el deseo de demostrarme a mí misma que podía seguir adelante. Ya no se trataba de vengarme, se trataba de reconstruirme. Y un día, al mirarme al espejo, lo supe con certeza. No era la misma mujer que había llorado frente a esa puerta. Era más fuerte, más consciente, más libre, porque de la traición había nacido una fuerza que no sabía que habitaba en mí. El tiempo pasó, y aunque las cicatrices seguían, aprendí a vivir con ellas. Descubrí que el dolor no desaparece, pero se transforma. Se vuelve parte de ti. Un recordatorio de lo que sobreviviste. Yo ya no era la misma mujer que había callado por miedo. Era otra herida, sí, pero también más fuerte. Mi hija se convirtió en mi motor. Cada sonrisa suya era un faro en medio de la oscuridad. La veía crecer, reír, aprender. Y entendía que aún había belleza en la vida. Aunque el pasado me perseguía, ella era la prueba de que el amor verdadero existía. Limpio, inquebrantable. Comencé a reconstruir mi mundo, pared por pared, día tras día. No era fácil. Había noches en que sentía que iba a derrumbarme, pero me levantaba de nuevo porque ya no lo hacía por él, ni siquiera por mí lo hacía por ella, por la pequeña vida que dependía de mí. Mi padre seguía a mi lado, en su manera dura y silenciosa. No era de abrazos ni palabras dulces, pero estaba, y ese estar era suficiente. Saber que tenía un respaldo, aunque no perfecto, me daba valor para seguir caminando sin mirar atrás. A veces me visitaban recuerdos como fantasmas, las risas en los pasillos, las miradas cómplices, la puerta que abrí aquella tarde, pero aprendí a dejarlos pasar, como nubes negras que cruzan un cielo que tarde o temprano vuelve a ser azul. La gente hablaba, los rumores crecían, pero ya no me importaban. Había entendido que la única voz que debía escuchar era la de mi hija, llamándome mamá. Esa palabra era más fuerte que cualquier murmullo, más sanadora que cualquier mentira. De la traición nació una verdad que me acompañaría siempre. A nadie merece tus lágrimas si no respeta tu amor. Y yo había aprendido a amarme más, a poner mi dignidad por encima de cualquier promesa rota. Esa fue mi mayo, era victoria. No fue un renacer limpio ni fácil. Fue un renacer entre ruinas, recogiendo pedazos, reconstruyendo con manos temblorosas. Pero cada día que lograba sonreír, aunque fuera un poco, sentía que estaba ganando, que estaba renaciendo. Y un día, al mirar a mi hija correr en el parque, supe que lo había logrado, que la vida seguía, que aún había futuro. No el que Sony, no el que me prometieron, sino uno nuevo, uno que yo misma había comenzado a construir. Hoy cuento mi historia no para despertar lástima, sino para que nadie olvide lo que aprendí. La traición duele, sí, pero no destruye si no lo permites. Se siente como la muerte de todo lo que eras, pero también abre la puerta a todo lo que puedes llegar a ser. Entendí que la fidelidad no se ruega, que el respeto no se negocia, y que cuando alguien decide traicionarte, no es porque falte amor en ti, sino porque sobra cobardía en él. Esa verdad me liberó. Ya no cargo con culpas que nunca fueron mías. Mi hija crece feliz, rodeada de amor. Ella es la razón por la que no me derrumbé, la que me enseñó que la vida sigue incluso en medio del dolor. Cuando la miro, sé que todo el sacrificio, todas las lágrimas, valieron la pena, porque logré darle un ejemplo de dignidad. A mi padre, aunque nunca lo diga en voz alta, le agradezco, porque en el momento más oscuro fue mi muro, mi guardián. Su dureza fue la fuerza que me faltaba. Y aunque nunca lo abrace, sé que me ama en su manera áspera. Eso también lo aprendí a aceptar. Hoy camino diferente. Ya no me agacho ante nadie. Ya no callo lo que me hiere. Aprendí a hablar, a poner límites, a decir basta, y descubrí que en esa voz firme estaba la mujer que siempre quise ser. No perfecta, pero auténtica. El pasado sigue ahí, como una cicatriz que nunca desaparece,
pero ya no me avergüenza. Lo llevo como una medalla de guerra, como prueba de que sobreviví a lo que muchos creen insoportable. Soy más fuerte gracias a lo que me rompió. Si alguien me pregunta qué aprendí, respondo que el amor verdadero no destruye, construye, que la traición no define tu valor, y que al final lo único que realmente importa es quién se queda a tu lado cuando todo se derrumba. Mi hija se quedó, mi padre se quedó, Ann, y yo también me quedé conmigo misma, después de haberme perdido. Eso fue lo más importante, en encontrarme en medio de la tormenta. Y ahora, cuando cierro los ojos, ya no escucho la risa de aquella puerta prohibida. Escucho la voz de mi hija diciendo, mamá, te amo. Y esa es la última verdad que me sostiene.